Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a responder una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué cámara me compro? Soy Chaco Ramírez y les doy la bienvenida a mi canal. En fotografía siempre tenemos una gran palabra, o por lo menos para mí una gran palabra que define muchas cosas, que es depende. Depende del tipo de foto que querés hacer y para qué querés la cámara en este caso. Bueno, vamos a listar una serie de cámaras o posibilidades de equipos que podemos llegar a considerar. Por un lado vamos a tener las cámaras reflex. Aquí tenemos dos vertientes. Por un lado tenemos la cámara nueva y por otro lado tenemos un cambio de cámara. Cuando hablamos de cámaras nuevas, por un lado vamos a hablar de qué equipo voy a estar buscando para hacer qué tipo de foto. Entonces, por ejemplo, si voy a trabajar en sociales, no es lo mismo que si necesito una cámara para trabajos publicitarios o si voy a hacer simplemente un uso doméstico de la cámara. En términos profesionales, siempre vamos a requerir las cámaras que tienen un sensor grande, ¿sí? Entonces acá, más allá de los megapíxeles, más allá de esa definición de la resolución que tenga, la construcción del sensor es muy importante, porque la calidad de ese sensor está pensada específicamente para un uso profesional. Esto tiene que ver con cuestiones técnicas de cómo va a terminar siendo la foto, del revelado, del tipo de proceso que va a requerir trabajar. Algunos de estos ejemplos los voy a dejar acá abajo y esta lista puedes seleccionar según la marca o las recomendaciones que tengas más allá de este video, lo que te pueda servir para la foto. Por supuesto, lo ideal siempre es que puedan probarlos. Lo que sí es cierto es que en general buscamos la comodidad dentro de cada equipo, con lo cual hay equipos más pesados, pero sobre todo los lentes que llevan suelen ser más pesados. Y aquí pueden dar una mano o una gran mano todo lo que son las personas que venden equipo y que nos pueden hacer probar el tipo de lentes que vamos a utilizar, así mismo como el tamaño del mismo cuerpo. Con respecto a la línea reflex no profesional, o por lo menos de introducción, la que es más amateur, la que tiene más un aspecto aficionado, en el cual vamos a tener una introducción a la fotografía reflex, podemos usar muchas líneas de sensores recortados, ¿sí? En el caso de Nikon serían las de sensor DX, y ahí un poco depende también del peso o de las características. Por ejemplo, hay cámaras que tienen muchos puntos de enfoque. Los puntos de enfoque nos permiten ser todavía más precisos a la hora de hacer el foco. Pero si ya vienen con la costumbre de trabajar con cámaras analógicas, tal vez esto no sea un tema importante y sí sea lo que tiene que ver, por ejemplo, con la robustez o con el tamaño del equipo o con el peso. En cuanto al cambio de la cámara, muchas veces el cuerpo no es algo absolutamente necesario. Por ahí preferimos cambiar el lente y acá está bueno que te equipes de buenos lentes. Si ya tenías una cámara de sensor recortado y vas a ir a una de sensor completo, tenés que tener en cuenta que algunos lentes funcionan en tu cámara y otros no. Pero bueno, eso puedes chequearlo en tablas de compatibilidades, ¿sí?, que existen en internet para que puedas ver específicamente ese lente si funciona o no. Lo más importante de esta compatibilidad tiene que ver con el uso del autofoco, si tiene motor de enfoque o no, y por otro lado del tamaño de este lente. Por ejemplo, si el tamaño está preparado para un sensor recortado o para un sensor full frame. Existen lo que son las cámaras mirrorless o sin espejo, que son cámaras que tienen sensores de cámaras reflex, es decir, sensores preparados para un gran rango dinámico, es decir, para poder tener una buena exposición a la luz, incluso modos manuales. Y esto lo que hace es que podamos trabajar con un equipo más liviano, más chico y que incluso usemos lentes de cámaras reflex. En cuanto a la línea mirrorless, hay muchas marcas que toman la delantera de esto. Sony es una de ellas, Nikon también, y aquí también un poco depende con el bagaje que vengas de cámaras o equipos que ya tengas. Si vos ya tenés equipos de una cierta marca, probablemente te mantengas en esa marca y está bueno que puedas compartir los lentes y el equipo. Si tenés dudas entre ir con una cámara reflex o una cámara mirrorless, la gran diferencia que hay entre cada una de ellas, más allá de las características propias de cada modelo, es que el peso y el tamaño varían un montón. Y eso puede ser contundente, por ejemplo, para personas que viajan mucho. Ahora, si toda esta historia de las cámaras reflex o mirrorless no te interesa, puedes ir por las cámaras compactas. Las cámaras compactas tienen muchas variables, por supuesto, tienen funciones manuales y tienen cada vez mayor manejo de los valores, con lo cual te vas a ir acostumbrando a elegir, por ejemplo, las velocidades, el valor de la sensibilidad o la exposición, ¿sí?, incluso el foco de alguna u otra manera. Acá que es importante revisar el peso, por supuesto, de la cámara, porque acá una cámara compacta muy pequeña puede resolverte cosas muy buenas. Por ejemplo, hay muchas cámaras que se llaman point and shoot, que no son específicamente mirrorless, pero tienen sensores muy buenos. Y aquí, por ejemplo, podemos mencionar la marca Fuji como una de las marcas pioneras en este ámbito. Pero también hay un montón de líneas de las marcas más grandes, como Nikon, como Canon, que también tienen distintas variedades y sobre todo algo muy interesante es que tienen zoom óptico y zoom digital muy extenso y, por ejemplo, podemos hacer fotos de la luna.
En próximos videos vamos a ver cómo hacer fotos de la luna. Y por último vamos a revisar lo que son los dispositivos móviles, los celulares. Acá podemos trabajar con celulares que tengan mayor o menor cantidad de megapíxeles. Esto va a hacer que tenga mayor o menor resolución, y acá sí es importante, por ejemplo, si vas a imprimir las fotos o si las vas a usar en pantallas y, por ejemplo, si vas a considerar mucho el tema del recorte de la foto. Podemos trabajar con un celular pensando para redes sociales o para pantallas. En ese caso, tener muchos megapíxeles no tiene demasiado sentido, porque la foto se termina comprimiendo para redes sociales, con lo cual la resolución no me cambia en sí la foto. Lo que sí tiene que ver es el rango dinámico que va a trabajar, por ejemplo, el sensor. Por supuesto, siempre es importante y muy importante el sensor y todo lo que tiene que ver la parte óptica. Lo que pasa es que en los celulares difícilmente tengamos un cambio de óptica o una muy buena óptica, pero dejando eso de lado, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el celular trabajando en bajas luces, en altos rangos dinámicos o incluso con qué tipo de aplicaciones le podemos agregar. Los celulares de alta gama tienen grandes procesadores de las imágenes, con lo cual podemos utilizar aplicaciones como Lightroom para hacer fotos y para editar fotos. Y esto me parece fundamental a la hora de utilizar la fotografía o la cámara del celular de manera un poco más profesional. Ya sea para redes sociales o no, podemos tener una estética mucho más controlada de la imagen, y acá sí se vuelve absolutamente importante cuál va a ser el procesador de ese celular. Bueno, espero que esto haya sido una guía de utilidad para que puedas elegir tu próxima cámara, y cualquier duda con respecto a este tema o cualquier otro puedes dejarlo en los comentarios y voy a tratar de responderlo. Nos vemos la próxima. Recordá suscribirte al canal con el botón rojo y activar la campanita para recibir notificaciones de todos los videos nuevos.